Un rasgo característico que una persona tiene. Lo que le decía ahorita, hermano, cuando usted no canta, no suena tan bien el canto, porque es un rasgo que él tiene. Es una unción especial, es una característica, una habilidad, un regalo de parte de Dios a su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora vamos entonces a entenderlo de la siguiente manera. Juan capítulo 6 versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu, ¿cuando venga quién? El Espíritu. El Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad. Él nos guiará a toda la verdad. ¿Quién es la verdad? Entonces, cuando venga el Espíritu, Él nos guiará. En otras palabras, nos dará dirección hacia Jesucristo. Cuando venga el Espíritu, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará, les dará dirección a todo lo que oyere, y lo hará saber las cosas que habrán de venir. Segunda de Pedro 1, 3 y 4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida, ¿a dónde? A la vida. Nuevamente estoy en segunda de Pedro 1, 3 y 4. Repito, como todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Qué son las cosas de la vida? Todo. Ay, pastor, pero mira, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Nos han sido dadas ¿cómo? Por su divino poder. Esto quiere decir que todas las cosas de la vida nos las ha dado a través del Espíritu Santo a nosotros. Nos las ha dado el Espíritu Santo a nosotros. Yo le decía esta mañana a la gente: ¿tú vives para trabajar o trabajas para vivir? Porque hay personas que, mira, viven trabajando, trabajándose y matándose y nunca logran hacer nada. Yo le decía, amado hermano mío, mire, yo no sé, pero usted le fue dado el poder, la habilidad, la inteligencia para que usted disfrute de lo que Dios creó. La tierra, Dios la creó llena de maravillas para que usted las disfrute. Sin embargo, ninguno de nosotros las disfrutamos. ¿Sabe por qué? Porque estamos encajonados, no tenemos el propósito de Dios. No ha entendido que usted tiene un don que tiene que trabajar de parte de Dios. Muchos de ustedes no es que tengan un don solamente para servir dentro de la iglesia. Yo le explicaba en el discipulado, ¿dónde estaba Daniel? ¿Daniel estaba dentro de una iglesia? No, con esto no quiero decir que no venga, pero lo que le quiero explicar es de que nosotros tenemos que encontrar el propósito de Dios en nuestra vida, en nuestra iglesia, para ponerlo por obra allá afuera en el mundo. Dice que Daniel era un hombre que oraba 3 veces diarias, y cuando oraba dice que iba a su casa y que abría las ventanas de ella. En otras palabras, él iba a su iglesia y oraba en su iglesia 3 veces al día. Nosotros aquí con una vez a la semana ya estamos quejándonos. Y él estaba dentro de la iglesia sirviendo. No, señor, Daniel estaba sirviendo al lado de ¿quién? Del rey. ¿Al lado de quién? ¿Seguros? Sí. Miren. Sí, al lado del rey. ¿A dónde estaba sirviendo Nehemías? Al lado del rey. ¿A dónde estaba sirviendo David? Al lado del rey. ¿Qué llegó a hacer Nehemías? El copero. ¿Qué llegó a hacer Nehemías? El consejero. Llegó a ir a reconstruir los muros de Jerusalén, porque él era el copero del rey. ¿Qué llegó a ser Daniel? El consejero del rey. ¿Qué llegó a ser David? El rey, aleluya. Y usted tiene un propósito que todavía no encuentra. Usted tiene mucho que disfrutar y está amargado porque no disfruta. Yo le decía a las personas: hermano mío, ¿cuánto tiempo tiene que tiene años trabajando y no se ha tomado unas vacaciones? No le voy a pasar por ahí como alguien, qué bueno que no están aquí, pero no lo puedo contar así rapidito. Ay, está bueno, ya lo vi. Pero no le hace. Le hicieron la invitación un día a venir y le dice: no, es que ahorita no tengo tiempo, tengo que trabajar. Tiene ya casi un mes sin trabajar. Y no estoy diciendo que qué bueno, no, al contrario, yo quiero orar para que él se recupere pronto y todo esté bien, porque no es para decirle mal a nadie. Pero yo le digo a usted que tiene un propósito de Dios en su vida. No permita que su trabajo lo consuma, principalmente cuando son los días de la iglesia. Váyase de vacaciones, pero váyase lunes y martes, porque ya viene el día festivo, amén. Porque luego me salen bien religiosos y me dicen: ay, pastor, yo no voy a venir a la iglesia porque usted me está diciendo que ya no venga y usted está en contra de la palabra de Dios. No, religioso, mira, no te estoy diciendo eso. Si yo te llamo y me dices: pastor, ando por acá en Hawái con mi esposa, con mis hijos, andamos gozándonos, mire, de lo que Dios nos dio, amén, aleluya, te voy a aplaudir y voy a estar orando por tu vida para que todo te vaya bien y me puedas invitar, desgraciado.
Yo estoy matándome, predicando y tú por allá rascándote la barba. No, pero es verdad, lo voy a hacer, voy a estar orando por ti. Pero si me dices, ay, pastor, es que se me hizo tarde, es que no pude llegar, entonces te voy a decir, levántese, flojo. Le voy a decir, tienes el espíritu jonásico. Nadie sabe qué es eso. El espíritu jonásico es Aragán. No fueron y le despertaron y le dijeron, Aragán, ¿qué estás haciendo? Flojo, levántate, dice, y órale a tu Dios. Y muchos no vienen porque tienen el espíritu jonásico. Huele al que está a tu lado y hueles a ballena. Santo, no lo haga, no se meta en problemas. Dice mi esposa así, cortito. Vuelvo a retomar. Disfrute de lo que Dios le da. El don de Dios, amado hermano mío, no solamente es una habilidad especial. El don de Dios son regalos de Dios. Yo le decía, mire, esta mañana, como le dije, tenemos un regalo aquí. Mire, déjame pongo acá. ¿Ah? ¿Ve eso? Regalo de Dios. ¿Ah? No, es verdad, regalo de Dios. ¿Ah? Regalo de Dios. Sírvale a Dios con un corazón agradecido, amado hermano mío. Porque la palabra de Dios dice, mire, no solamente de los hijos de Dios, pero dice aún de los impíos, dice la palabra de Dios. La riqueza de los impíos son para los hijos de Dios. Pero nosotros creemos que humildad es vivir pobres. Porque por años se ha manejado hacia la iglesia, ¿sabes por qué? Porque estás impuesto a que te trasquinen, a que te tranqueen, a que te falsifiquen y a que hagan tómbola contigo dentro de la iglesia. Estás impuesto a eso. Déjate de tonterías, amado hermano mío, y empieza a disfrutar lo que Dios te ha dado. Séle fiel a Dios, Dios es fiel contigo. Y entre más eres fiel con Dios, Dios es más fiel contigo. Y nunca le vas a poder ganar a Dios. Y cuando tú eres fiel con Dios, Dios te remunera como no tienes idea. Simplemente yo les decía, los que trabajan para Dios, mira, hay pastores que llegan a cierto nivel, tienen congregaciones muy grandes y después se desvían, pero tú los miras y siguen haciendo milagros, siguen siendo palabra buena, y tú dices, pero mira su vida como está, mira, trae 2, 3 novias por ahí y mira dónde está predicando, y lo empezamos a juzgar. Ten cuidado, porque estás juzgando no al siervo. Por eso dice que no juzguemos al siervo, pero estás juzgando cuando tú juzgas la palabra de Dios, que es el Espíritu de Dios. Porque una persona que no lo conoce, tú dices, mira, se siguen convirtiendo, sigue habiendo milagros, sigue habiendo salvaciones, porque no es el hombre, no es la mujer, es la palabra del Espíritu de Dios. Amén. Y aunque ellos ya tienen su recompensa aquí en la tierra, mira, dice la palabra cuando lleguen allá arriba, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros, le dice el Señor, nunca te conocí, apartados de mí, porque lo que hiciste no fuiste tú, fue mi palabra, que nunca regresará vacía. ¡Aleluya! Amén. Y tú y yo tenemos un don de parte de Dios que no vamos a dejar ir. Y dice aquí la escritura, 2 de Pedro 1, 3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cuál es el divino poder? Los testigos de Jehová le llaman la fuerza activa de Dios. Eso quiere decir el Espíritu Santo de Dios. El poder de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Dice, mediante el conocimiento nosotros vamos a tener el Espíritu de Dios. Cuando nosotros, aquí dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Quién nos llamó? Cristo. Nomás 2 están conmigo. ¿Quién nos llamó? Cristo. Cristo nos llamó. Entonces, cuando vamos a tener ese poder es cuando conozcamos a Cristo. Les pregunté ahorita dónde estaba Daniel. ¿Dónde? ¿Cuál es el don? Conoce la palabra, hermano. Conoce la palabra y vas a tener un poder que no tienes idea de lo que es ese poder. Vas a empezar a ser bendecido. Vas a empezar, mira, yo no soy predicador de la prosperidad, ni tampoco soy predicador motivacional, pero sí sé las motivaciones que Dios tiene para sus hijos. ¡Aleluya! Le dijo a Abraham, sal de esta tierra y de tu parentela y serás bendición. No le dijo y serás una bendición, le dijo continuamente, presente, futuro, serás bendición a donde quiera que vayas. ¡Aleluya! Y Abraham en tiempos de hambruna llegó a ser el hombre más rico de esas naciones. En tiempos de hambruna, tú nunca has pasado una hambruna. En tiempos donde no hay ni la tierra produce nada, porque la tierra no tiene nada que producir. Pero Abraham era un hombre bien bendecido, porque Dios le dice, sígueme, séme fiel y serás bendición. Aleluya, dice, y te bendeciré a ti y a tus naciones, de generación en generación. Aleluya. Ese es el poder de Dios. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado sus preciosas y grandísimas promesas. Esas son promesas de Dios para nuestra vida.
El que tengamos, el que seamos, el que caminemos, el que Dios nos exalte, son promesas de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos lo saben? Amén. Por esos 4 que lo saben, gloria sea al Señor por ellos. Dice, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Pon atención aquí, mucha atención. Somos participantes de la naturaleza divina de Dios. ¿Cómo así? Si yo, mira, soy bien pobretón, soy sucio, no me baño más que cada sábado y demás, ¿cómo voy a tener naturaleza divina? Dice que la palabra de Dios en 1 Corintios 16, 19, ¿qué es? ¿O acaso no sabéis que sois templo y morada del Espíritu de Dios? ¿Lo dice la palabra o no lo dice la palabra? Y si la palabra le dice, nosotros debemos de creerlo porque así es. Somos templo y morada del Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos el poder de Dios en nosotros. El reino de Dios, dice la palabra, no está allá. Dice, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Sabes cómo actúa el reino de Dios? De la siguiente manera. 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¡Aleluya! No consiste en palabras, sino en poder. Gloria sea al Señor Dios Todopoderoso. Voy a salir de esto. Voy a entrar ahora sí. Acompáñenme con su Biblia, 1 Corintios, porque ya se me está yendo el tiempo. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. Capítulo 12. Versículo, vamos a empezar desde el 1, que dice lo siguiente. No quiero, hermanos, que ignoren. ¿No quiero que qué? Ignoren. Acerca de los dones espirituales. Si Pablo tiene que tomarse la gentileza de decirnos, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales, ¿sabes por qué es? Porque la mayoría estaba como hoy en día, no tomaban en cuenta los dones espirituales. Y si tú no tomas en cuenta los dones espirituales, el don espiritual que Dios te ha dado desde antes de la fundación del mundo, es muy difícil y probablemente nunca llegues a tu propósito. Porque ¿qué? Digamos, hay un trabajo que hacer. Hay que escarbar una zanja, un pozo de aquí a la puerta, digamos en 3 días. Y si encuentras tu don, ¿verdad? Una pala, ese es tu don, lo vas a hacer pronto. Pero y si no encuentras tu don, y tu tarea en esta vida es hacer una zanja de aquí a allá, un pozo, una cerca, como le llames, ¿cuánto tiempo te vas a tardar? ¿Sabes cuánto tiempo se tardó el pueblo de Israel en el desierto para encontrar su propósito y no lo encontró? 40 años. Y no lo encontró, solamente 2 de ellos. ¿Sabes cuál era el propósito? Que confiaran en Dios, que creyeran en el Dios que los había sacado del pueblo de Egipto, que creyeran en Él a ciegas, lo miraran o no lo miraran. Y cuando fueron y miraron, los gigantes dijeron, ay, somos como langostas enfrente de ellos. Y Caleb y Josué se levantaron y dijeron, callen, porque si Dios dijo, nosotros los venceremos. Aleluya. Amén. Y así te digo hoy, si entiendes el propósito de Dios para tu vida, vas a cruzar el Jordán para llegar a tu tierra prometida. En otras palabras, vas a encontrar la felicidad, vas a encontrar la prosperidad y vas a encontrar lo que Dios tiene para ti. ¿Sabes qué es lo que Dios tiene para ti? Un propósito. ¿Cuál es el propósito espiritualmente? La intención original del corazón de Dios para mi vida. En otras palabras, el sentimiento que Dios tiene para mi vida. ¿Cuál es ese sentimiento? Porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Porque mis caminos no son tus caminos. Porque yo estoy en el cielo y tú estás sobre la tierra. Porque mis pensamientos son pensamientos de bien y no de mal para tu vida. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? Esos son los pensamientos de Dios para tu vida, pensamientos de bien. Dios quiere que tú progreses, Dios quiere que tú seas mayor. Cuando hay un hijo de Dios, escúchame, amado hermano mío, yo no sé tú, pero cuando hay un drama, cuando voy a la escuela a ver un drama, cuando voy a mi hija por ahí a verla, cuando iba a la gimnasia, salía ella y yo, ¡ah! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Aunque fuera en el mundo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Alguien sabe por qué? Porque estamos orgullosos. Porque es mi hija amada. Porque a mí no me importaba, mira, con todo respeto, ¿ok? Pon atención, no me malinterpretes. Pero a mí no me importaba que estuviera tu hija
tu hijo, el otro, no me importaba. Salía mi niña y yo, aleluya, aleluya. Y no sean hipócritas, ustedes también. Está mi niña ahí toda, y sale su niño acá, y ustedes, ¡ay, aleluya! Así estoy yo, ¿qué quiere que haga? Así estoy yo, aunque mi niña no sepa hacer nada y el suyo esté por acá todo, yo le aplaudo a mi niña. No me malinterprete, todos son mis niños, amén. Dile, yo soy hijo del pastor. Yo soy hijo del pastor. Créalo. Pero, es verdad o estoy mintiendo, amado hermano mío. Yo le puse un ejemplo simple, pero es verdad. Y sabes, escúchame bien, a esto voy. Esto es el verdadero propósito del mini drama que te hice. Cuando Dios ve a uno de sus hijos, Dios pone su vista en él. Y aunque haya 20,000 inconversos, Él te está echando aplausos a ti. ¡Aleluya! ¡Amén! Aunque haya ingenieros y licenciados, abogados y diputados, Él dice, ahí está mi hijo, ahí está mi hijo. Y Él se da contentamiento en su corazón. ¡Aleluya! ¿Lo ves? Tienes que entender el propósito de Dios. Dios, el sentimiento que Él tiene es para que tú disfrutes de las buenas cosas que Él tiene. Cuando hizo el mundo dijo, es bueno. Cuando hizo la tierra dijo, es buena. Cuando hizo los animales dijo, ay, la suerte. No, digo, es bueno. Cuando Él empezó a hacer las cosas dijo, son buenas. ¿Para qué? Para que las disfruten los hijos de Dios. Aleluya. Aunque el mundo se esté destruyendo, aunque el mundo se esté acabando, aunque el mundo tiemble, tsunamis vengan, sigue confiando que eres el hijo y la hija de Dios. Sigue confiando que eres el hijo y la hija de Dios, porque sin duda Dios está teniendo cuidado de tu vida. Aleluya. Por eso les dice, no quiero que ignoren acerca de los dones. Dios te ha dado un don y te escogió desde antes de la fundación del mundo para que presumirte con ese don, para sobrellevarte por encima de los demás, para que cuando el ingeniero, el diputado, el licenciado te miren y digan, este no sabe nada, empieces tú a cantar y la presencia de Dios empiece a descender. ¡Aleluya! No estoy hablando solamente de cantar, estoy hablando de cualquier ámbito que tú sepas hacer. Los que hacen pasteles, los que cuidan niños, no sé, cuando tú haces lo que Dios tiene para ti, entonces empieza a descender la gloria de Dios. No importa en qué área estés, en tu trabajo, en tu escuela, no lo sé, pero empieza a descender la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Porque los que te están mirando van a mirar gracia en tu vida. Saben que cuando eran gentiles se les extraviaba y eran llevados como se les lleva a los ídolos mudos. Es lo que te estoy diciendo, de pequeños nos llevaban y nos inculcaron, pero ahora tienes la oportunidad, como dijo Josué, ahora decide a quién vas a servir, si a los dioses a los cuales sirvieron tus padres de aquel lado del río, o a los dioses o al Dios al cual vamos a servir de este lado, que su nombre es Jehová de los ejércitos, Cristo Jesús de Nazaret. Amén. 3. Por tanto les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Decíamos que ese anatema es como un animal para ser sacrificado. Anatema es como si te estuvieran dando una maldición, es sinónimo de maldición. Anatema es maldito, es alejarse de Dios. El alejamiento, la renunciación, el despido de la fe, es alejarte de Dios. Eso es la palabra anatema también. ¿Cuántos dicen que Jesucristo es el Hijo de Dios? Entonces ningún anatema vemos aquí. Gloria sea al Señor, porque dice la palabra, nadie puede llamar al Señor Jesús sino por el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen el Señor Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Entonces todos nosotros tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Ya estamos descubriendo una cosa, si tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, entonces somos llenos del Espíritu de Dios. Amén. Aún así no quiere decir que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, pero algunos de nosotros ya hemos sido bautizados y ni siquiera lo sabemos. Te digo por qué, porque ignoran los dones del Espíritu Santo de Dios. Continúo. 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Hay diversidad de qué? Dones. Pero el Espíritu es el mismo. ¿Cuál Espíritu? Espíritu Santo. Ahora haz congruencia en esto, que conjuga estas cosas. Mira, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dones, Espíritu. Continúo. 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor, ¿cuál Señor? Cristo Jesús es el mismo. Ministerios, Jesús. Dones, Espíritu Santo. 6. Y hay diversidad de operaciones, pero el Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Operaciones, Dios. Dones,
Cristo. Espíritu Santo. Dones, Espíritu Santo. El Espíritu Santo. dones, el Espíritu Santo. Dones, Espíritu. Ministerios, ahí está en su Biblia, por el amor de Dios, léalo. 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Dones, Espíritu Santo. Ministerios, Señor Jesucristo. Operaciones, Dios. ¿Qué es una operación? No estoy hablando de mesa quirúrgica. ¿Qué son operaciones? ¿Qué? Estrategia. Estrategia. Una operación es una estrategia bien planeada. Eso es una operación. Una estrategia bien planeada. Eso es una operación. Esto quiere decir que los dones los da el Espíritu Santo. Los ministerios los da el Señor Jesucristo. Pero todo lo planea estratégicamente Dios el Padre. ¡Aleluya! Por eso el Señor Jesucristo dice: y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Lo ve? Para que el nombre del Padre sea glorificado a través del Hijo. Santo es el nombre del Señor. Amén. 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación. ¿A todos? ¿A la iglesia en general? No, dice a cada uno. Quiere decir, dígalo, a mí se me fue dada. Dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. ¿Qué es para provecho? Para bien, para beneficio, para edificación del cuerpo de Cristo. 8. Porque a esta es dada por el Espíritu. Mire, aquí vienen los dones, los bautismos del Espíritu de Dios. Palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Ahora me detengo ahí para hacer un paréntesis de explicarle. Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, Él lo declara en Lucas 4, 18 y 19 y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar al quebrantado de corazón, liberar a los cautivos, echar fuera a los demonios, dar vista a los ciegos, anunciar el año agradable del Señor. Ese es el bautismo del Espíritu Santo de Dios. No fue hablar en lenguas, que aunque las lenguas es un bautismo y bien también es un don, ese bautismo no solamente se manifiesta en hablar en lenguas. Estamos viendo dos cosas aquí. Número 1, palabra de sabiduría. Número 2, palabra de ciencia. ¿Cómo se manifiestan esos dones? Yo tengo un mes diciéndole a la congregación: practica, practica, practica. Y dice uno: ¿cómo voy a practicar? Mira, Dios pone las circunstancias en todo momento. No solamente es el predicar, no solamente es el enseñar. Cuando estamos bautizados por el Espíritu de Dios, vamos hasta por la calle, amado hermano mío, y encontramos una persona que necesita tan solamente que le digas: Cristo te ama. Y esa palabra de sabiduría, porque fue en el momento correcto, alivia el dolor de esa persona. Entonces está siendo bautizado con palabra de sabiduría. Aleluya. Lo ves así de fácil, amado hermano mío. Yo daba un ejemplo esta mañana también. Contaba como una vez mis hijos fueron a la escuela. Yo había hablado de que pudiéramos en práctica el poder de Dios en nuestras vidas, de que oráramos por los enfermos, por los muertos y lo demás. Ellos, saliendo de la escuela, miran un pajarito que estaba muerto, se lo estaba queriendo comer un gavilán, y ellos van y espantan el gavilán, y que ponen en práctica, mira, porque se les queda el mensaje. A los niños, así como los ves, se les queda el mensaje, y ellos van y dicen: vamos, y empezaron a orar por el pajarito. Y el pajarito resucitó, amado hermano mío. Y esta mi hija, que no me deja mentir, resucitó y empezó a volar. ¡Bum! Llega el pajarote y se lo come. Porque tenía un propósito. Mira, amado hermano mío, el pájaro es la comida del gavilán. Es la comida del gavilán. Ya se estaba para su comida, pero Dios respaldó la fe. Dios respaldó. Terminó siendo comida el pájaro, pero Dios respaldó la fe de los niños. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo les decía esta mañana en la clase: mira, no importa si tú ves a las plantas marchitas, dile, empieza ahí, decirle: en el nombre de Cristo Jesús cobras vida, en el nombre de Cristo Jesús floreces nuevamente. Empieza a practicar, hermano mío, con un pajarito, con un perro, no lo sé, que está enfermo, ven y pon las manos. ¿Sabes qué va a pasar? Cuando tú mires que la planta vuelve a cobrar vida, cuando mires que el perro se levanta en la gaña, cuando mires que el pájaro se levanta y vuela, ¿sabes qué va a pasar? Vas a cobrar fe, te vas a llenar de fe y vas a empezar a querer orar, ya no por el perro, ya no por las plantas, hasta por tu suegra vas a querer orar cuando sientas el poder de Dios que está actuando en tu vida. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Así es, amado hermano mío. Pero si no practicas eso, el Señor Jesucristo les dijo en los dones: en lo poco me fuiste fiel,
En lo mucho te pondré. Y el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, y aún haréis cosas mayores. El Señor resucitó muertos. ¿Cuántos han resucitado un muerto? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos han resucitado un muerto? Amén. Gloria a Dios por los que han dicho amén. ¿Sabes por qué? Porque estudian, porque conocen la palabra de Dios. ¿Cómo les llama la Escritura a todo aquel que no ha recibido a Cristo Jesús? Muertos espiritualmente. Cuando hay una persona que no ha sido entregada su alma a Cristo Jesús, esa persona para Cristo Jesús es una persona muerta espiritualmente. Le dijo a Nicodemo, Juan 3:3, le dijo 5:3, le dijo: de cierto te digo que te es necesario nacer de agua y del Espíritu. Una persona cuando no está en Cristo y viene a Cristo nace nuevamente, no corporal, sino espiritualmente. Entonces, cuando hay una persona muerta y tú llevas la palabra de vida y esa persona acepta la palabra de vida, ¿qué hiciste? Resucitaste su muerto. ¡Aleluya! ¿Ya lo ves? ¿Lo ves? Pero no conocemos la palabra de Dios. Tienes un don de parte de Dios que tienes que utilizar. Escúchame bien lo que te estoy diciendo hoy. Tienes un don de parte de Dios que necesitas utilizar. Y se está empolillando y se está ahí escondido. Lo escondiste, pero es tiempo de que, mira, corre hacia ese lugar donde lo escondiste. Vuelve hacia ese lugar donde lo apoyaste y ven y tráelo y dile al Señor: te presento mi don, Señor. Sé cuál es, Padre. Aquí está y lo voy a trabajar. Lo voy a multiplicar y desde hoy empiezo a proclamar la palabra del reino de Dios. Aleluya. Continúo. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El bautismo del Espíritu de Dios no solamente es hablar en lenguas. Aquí miramos por lo menos 12. Y por ahí los que tienen Biblia de estudio, al final, lee tu Biblia y vas a encontrar que al final también se encuentra una cantidad donde te explica una cantidad de dones espirituales que te empieza después de la concordancia bíblica. Por allá en la riqueza literaria, donde dice respuestas para preguntas difíciles y demás. Por ahí te vas a encontrar con un montón de dones que ni siquiera conoces. Dones de artesanía, dones de carpintero, dones de tantas cosas que tiene Dios para tu vida. Entonces este es el momento, amado hermano mío. Mira, hay quienes, amado hermano mío, tienen un don hasta, dice una hermana: y mi don es la cocina, pastor. Pues gloria a Dios, póngalo en práctica. Amén. Amén. Hay unas hermanitas de ustedes que cocinan, Dios mío, que se me hace agua la boca. Créamelo, amado hermano mío. Hay hermanitas que son en su hogar que acerosas arreglan aquí, y hasta con una mosca que pongan se ve curiosa, porque tienen ese don. Tienen ese don. Entonces cada uno de nosotros aquí tenemos un don de parte de Dios, y no es el grande don, pero es el don que Dios nos ha dado. Amén. Tal vez tu don es no lo sé, hablar bien. Ve y habla. Dice un predicador, dice: yo cuando era pequeño, dice, descubrí, dice que yo sabía hablar bien. Dice, entonces, dice, pues ahora me la paso alrededor del mundo hablando, predicando. Pero él habla, él es un motivador. Dice, yo ahora me la paso alrededor del mundo, dice, utilizando lo que Dios me ha dado. Y yo le decía esta mañana a la congregación: yo no sé tú, pero yo quiero hacer el propósito de Dios para mi vida. Tengo promesa de parte de Dios, ¿sabes?, de ir a Italia. Gloria sea al Señor. Ya le dije a los pastores que me miran que me inviten por allá en Italia para ir más pronto. Y estoy creyendo en la promesa de Dios. ¿Cuánto tiempo se va a tardar? No lo sé. Tengo que pasar un proceso que no estoy entendiendo todavía, pero que ya estoy llegando a él, porque estoy utilizando los dones que Dios me ha dado. Tengo promesas, muchas promesas de Dios para mi vida. Y al igual que yo tengo promesas de Dios para mi vida, tú tienes promesas de Dios para tu vida. El problema está en que si las quieres utilizar hoy o las quieres dejar para mañana. Nuevamente te lo vuelvo a decir. El Señor Jesucristo le dijo al que fue y escondió su don: se lo hubieras dado de perdido a los banqueros, para que cuando yo viniera, dice, cobrase réditos aún de ellos. Dios no quiere que lo que Él nos da lo tengamos escondido.
Dios no quiere que lo que Él nos ha prestado lo tengamos apolillado. Es el tiempo de sacar los dones que tenemos y los empecemos a poner por obra. ¿Cuántos dicen amén? Para eso Dios te ha dado dirección. Para eso Dios te ha traído a una iglesia que tiene un propósito. Y esta iglesia tiene el propósito no de impactar solamente las almas, tiene el propósito de impactar la ciudad. Y te dije, ya pronto lo vamos a ver. Ya pronto lo vamos a ver. Yo estaba meditando cuando yo venía en el camino y no me daba cuenta, amado hermano mío, pero mira, en la iglesia de Lincoln, solamente te estoy hablando de allá, ¿ok? Aquí sé que es igual, pero tenemos managers. Personas que trabajan tenemos muy pocas, pero en las que están trabajando no malinterpretes, que trabajan como obreros rasos, como obreros que no saben nada. Tenemos managers, la mayoría son managers, otros son dueños de sus propias empresas, otros son asistentes de managers, pero gente que trabaja raso tenemos muy pocos. ¿Y por qué? Porque nosotros le hemos creído a la palabra de Dios. Este es un ministerio donde Dios quiere mostrar su poder. Yo te dije, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Yo le digo lo que le dije a aquella iglesia: pídale más dinero a Dios y menos horas de trabajo. Y Dios se las va a dar. ¿Cuántos dicen amén? Y tengo testimonios de que eso está sucediendo. Mayra, ¿cierto o no? Hermana Imelda, ¿cierto o no? ¿Qué se pide? Menos horas, más dinero. Aleluya. Y Dios suple, amén. ¿Cuántos dicen amén? Así de que, ¿para qué queremos más dinero? Para irnos a disfrutar, para irnos a comer bien y me inviten. Porque yo estoy orando a Dios para que se los dé. Amén. Yo estoy orando a Dios. No, créamelo. Esta iglesia también tenemos gente que está manejando sus propias compañías. Tenemos gente que está trabajando como managers y tenemos pocos gente que están trabajando rasos. O sea, como empleados básicos, exactamente. Como empleados básicos. Tenemos gente aquí en esta congregación que está trabajando sus propias compañías. Y no queremos unos, queremos muchos. Queremos que cada uno de nosotros lleguemos a tener lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. No tengo nada en contra de que está trabajando en un McDonald's por $6 la hora. No tengo nada en contra de eso. Pero cuando Dios pone gracia en ti, Dios te exalta. El don de Dios es para exaltarnos. Es para que tengamos gracia delante de nuestros patrones y nuestros patrones lleguen a confiar todo lo de ellos en nuestras manos, como se lo confiaron a Daniel, como se lo confiaron a Nehemías, como se lo confiaron a todos los hombres grandes de Dios. Porque ellos no eran nada, pero tenían al Espíritu de Dios en ellos. Y en esta tarde te digo, el Espíritu de Dios está en ti y te ha adoptado y te ha ungido y te ha bautizado con un don especial de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya lo vimos que no son solamente las lenguas. Vuelvo nuevamente a repetírtelo para que se te quede bien en claro, porque tienes algunos de estos dones y no los habías implementado porque decías que era algo especial de parte de Dios. Es un don que Dios te dio para que lo pongas a trabajar. Vuelvo y repito nuevamente 8, porque a esta le he dado por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Cuántos saben hablar con sabiduría? Santo, nomás dos lo creen. Cuando usted habla de la palabra de Dios, usted habla sabiduría. Porque por más de 2000 años la ciencia misma no ha podido igualar esta palabra. La ciencia misma no ha podido decodificar los secretos que contiene esta palabra. Cuando usted habla de la palabra de Dios, usted está hablando sabiduría. Aleluya. Lo ve y ni siquiera lo sabe, porque está encajonado. Es tiempo de romper el cajón y de salir a una nueva dimensión. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? A otro le he dado palabra de ciencia. ¿Qué es palabra de ciencia? Lo que le expliqué hace un rato. La palabra precisa en el momento oportuno. Esa es una palabra de ciencia. No es que hay que los 43 megátromos con los 23 troprogómotos. No, esa ciencia no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a la palabra de ciencia, la palabra correcta en el momento exacto. Esa es una palabra de ciencia. A otro le he dado fe por el mismo Espíritu, dones de sanidades, hacer milagros, profecías, discernimiento de espíritus. Con razón, pastor, yo discierno a mi suegra. Y por último, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. ¿Cuántos hablan en lenguas? ¿Cuántos tienen dones de sanidades? ¿Cuántos tienen don de fe? ¿Cuántos tienen palabra de sabiduría? Palabra de ciencia.
¿Cuántos tienen? Amén. Si usted lo tiene, tiene un don de parte de Dios. Palabra oportuna en el momento exacto. Un bautismo del Espíritu Santo de Dios. ¿Lo ve? Hay dones de Dios actuando en su vida y usted no los había visto porque estaba vendado. Pero en el nombre de Cristo Jesús hoy le digo, usted tiene un propósito de Dios y hay que cumplirlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie. Vamos a pedirle al Señor que nos purifique para que podamos entrar y poner por obra esos dones que Él nos ha dado. Los dones del Espíritu Santo de Dios, que nosotros los podamos usar.